Es una prestación y un derecho que tienen todos los mexicanos que se establece en la ley de México. Este derecho es irrefutable. Eso quiere decir que todos los y las trabajadores mexicanos y no mexicanos que trabajen en una empresa en el territorio nacional tienen derecho a recibir esta prestación. Adicional, el aguinaldo también es conocido como un bono que se paga por la temporada decembrina. El artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo establece las características que debe cumplir el aguinaldo. En primero, se establece que no se debe pagar más allá del 20 de diciembre. También se establece un mínimo de 15 días de salario que le debe corresponder a un trabajo por un año de trabajo laborado. También se establece que para aquellos que no hayan tenido el año completo laborado, se les pague la parte proporcional por el tiempo que hayan prestado sus servicios a la empresa. Ahora, ¿qué necesito saber antes de iniciar? Primero entendamos que el salario que se toma en cuenta para el cálculo, de acuerdo a la Suprema Corte de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y la Profedet en sus preguntas frecuentes sobre el aguinaldo, es el salario diario ordinario y no el integrado. Eso es lo que tomamos para realizar el cálculo. También necesitamos conocer cuál es la base de días que nos corresponde, es decir, desde el inicio de tu contrato hasta el día de pago de aguinaldo o del inicio del año al día de pago del aguinaldo, pero también entendamos que el aguinaldo es afectado por aquellas ausencias que suspenden la relación laboral según la Ley Federal de Trabajo. Esto quiere decir que de la base de días vamos a restar todas aquellas ausencias. También necesitamos conocer cuál es tu prestación de aguinaldos que se establece en tu contrato laboral. Si bien la Ley Federal de Trabajo establece como un mínimo de 15 días, algunas empresas pueden otorgar una prestación superior, como por ejemplo 20 o 30 días. También es bueno entender cuál es la diferencia entre un permiso con goce de sueldo y uno sin goce. Los permisos con goce son aquellos descansos que otorga la empresa de manera voluntaria y que tienen la reducción de su salario. Estos días no suspenden la relación laboral. Los permisos sin goce son aquellos que se dan a los trabajadores, pero no tienen el beneficio de recibir un pago. Esas también son conocidas como ausencias justificadas y estas sí suspenden la relación laboral. Algunos ejemplos de los permisos con goce de sueldo están los festivos no obligatorios que otorgan la empresa de manera voluntaria a los empleados, los días económicos o los permisos con goce de sueldo. Y por el otro lado tenemos los permisos sin goce y las faltas injustificadas. Ahora veremos algunos. Por ejemplo, la falta o cualquier falta injustificada, estas sí se van a disminuir de la base para el cálculo. La incapacidad general también se van a disminuir de la base del cálculo. La incapacidad de maternidad y la incapacidad por accidente de trabajo, estas no se toman en cuenta. Eso quiere decir que los días que has tenido alguna incapacidad por maternidad, en caso de las mujeres, o alguna incapacidad por accidente de trabajo, estas no se van a restar o no van a afectar tu cálculo para el aguinaldo. Por otro lado, el permiso sin goce, ese sí se va a restar. Toma en cuenta que los conceptos que estoy mencionando a continuación no es la lista completa, solo es una parte. Es importante identificarlos. Ahora, ¿cómo hacer el cálculo? Pues son 3 pasos. El primero vamos a tener la base del aguinaldo, que se saca multiplicando el salario diario por los días que corresponden por el aguinaldo de tu contrato. Esta es nuestra base de aguinaldo. Después, a esta base hay que sacarle o conocer cuál es el aguinaldo diario, es decir, la base de días lo vamos a dividir entre 365 y este va a ser nuestro aguinaldo diario. El aguinaldo diario por los días que corresponden del periodo menos las faltas y las incapacidades, eso nos va a dar como resultado el aguinaldo que te va a pagar antes de impuesto. Ahora tenemos también que la ley del ISR establece en el artículo 93, en su fracción 14, que las gratificaciones que los trabajadores reciban durante un año calendario hasta el equivalente de un salario mínimo general elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen de manera general. Eso quiere decir que, por ejemplo, el aguinaldo, que es una prestación que se otorga de manera general, puede exentarse hasta 30 veces el equivalente al salario mínimo general, de acuerdo al artículo 93 de la ley del ISR.
Ahora, tengamos en cuenta algunos consejos útiles. A partir de 2016, se sustituye el valor de salario mínimo que, por ejemplo, acabamos de leer, por el UMA, que es una unidad de medida y actualización que establece el INEGI cada año, y cada año se actualiza en el mes de febrero. También entendamos ya tomando en cuenta esto que el límite de extensión del aguinaldo es hasta 30 veces el valor del UMA a nivel anual. Si el importe del aguinaldo es mayor a este monto de 30 veces UMA, la diferencia es la que se va a considerar para el cálculo del impuesto. El ICR del aguinaldo se calcula exclusivamente por la parte grabada. Eso quiere decir que los 30 UMAs se mantienen libres. Ahora veamos cómo es el procedimiento de la ley del ICR para realizar el cálculo. Se adiciona al importe del aguinaldo grabado los ingresos grabados del mes del trabajador. Eso quiere decir que si recibió, por ejemplo, una quincena o un pago semanal antes del pago del aguinaldo, eso se va a tomar en cuenta para el cálculo. De aquí se obtiene el ICR total para los cálculos totales. De aquí se obtiene el ISR de los ingresos del mes del trabajador sin el aguinaldo. Y se hace una diferencia entre el ISR de ingresos totales menos el ISR de los ingresos del mes del trabajador. Es decir, al del punto 2 le vamos a restar el punto B. El resultado lo vamos a conocer como el ISR que le corresponde por el aguinaldo. Ahora, también existe otro procedimiento que se establece en el reglamento de la ley del ISR en el artículo 174. Ahora veamos el procedimiento. Del aguinaldo grabado se divide entre 365 y se multiplica por 30.4. A esto lo vamos a llamar aguinaldo grabado mensual. A continuación, se adiciona el importe del aguinaldo grabado mensual al ingreso que perciben los trabajadores de forma regular, es decir, un salario ordinario, es decir, 30 días de salario, y a esto lo llamaremos ingresos totales. Y se obtiene un ISR tomando en cuenta el procedimiento del artículo 96 de la ley de ISR. A continuación, se obtiene el ISR de los ingresos ordinarios y se calcula la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. El siguiente paso se obtiene una tasa que se resulta de dividir la diferencia de los ISR del punto anterior entre el aguinaldo grabado del punto 1 y el resultado se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje. La tasa se multiplica por el aguinaldo grabado y ese será el ISR del aguinaldo, por el aguinaldo grabado. Ahora, entendamos cuáles son las diferencias que puede haber entre el procedimiento que establece la ley de ISR y el procedimiento que establece el reglamento de la ley de ISR. Algunas ventajas, por ejemplo, de la ley del ISR es que administrativamente es mucho más fácil y redituable realizarlo, ya que el aguinaldo grabado se suma a los ingresos mensuales y no se tiene que hacer nada más. Esto, de cierto modo, es una opción que se recomienda para los trabajadores. También es que es más sencillo de explicar a los trabajadores el procedimiento. Las desventajas es que se tiene riesgo de descontar ISR de más y si el empleado recibe otros ingresos adicionales, también va a afectar el cálculo. También otra desventaja es que se obtiene un problema cuando se aplica el subsidio al empleo y el trabajador no lo recibe por el incremento de sus ingresos. Por el otro lado, el procedimiento del reglamento de la ley del ISR, podemos ver algunas de sus ventajas, es que el cálculo de ISR es más justo y equitativo, ya que la tasa se calcula en una proyección mensual y se obtiene una tasa al cual se aplica al grabado del aguinaldo. Otra ventaja es que se obtiene bien la identificación del origen del ISR del aguinaldo. Dentro de sus ventajas está que es un procedimiento de cálculo que puede ser complicado y muchas veces se tiene que hacer de una manera fuera del sistema y es muy complicado explicar a los trabajadores, ya que el procedimiento tiene que considerarse varios pasos. Ahora, veamos algún ejercicio en Excel. Es muy importante que conozcan que Runa tiene en su plataforma siempre los procedimientos que podamos tener en cuenta para poder realizar el aguinaldo. Por ejemplo, en la plataforma
puedes encontrar en su página una calculadora. Lo podemos encontrar en el siguiente sitio. Es recursos.runahr.com/calculadora-medio-aguinaldo y vamos a obtener una calculadora en la cual ustedes van a poder realizar la revisión de sus cálculos de aguinaldo, así como el cálculo de ISR, y ustedes pueden hacer una revisión más detallada de este procedimiento. A continuación, vamos al Excel. Este es el Excel que van a descargar de la plataforma en el sitio que les mencioné hace un momento, y aquí en la primera pestaña van a poder ver paso por paso cómo realizar el cálculo. Son 6 pasos que van a poder identificar. En la segunda pestaña pues vamos a tener ya el cálculo definido. Como primer paso vamos a tener en cuenta cuáles son las suposiciones, es decir, vamos a tomar en cuenta cuál es la fecha de inicio del año y cuál es la fecha de fin del año. Esto para calcular los días o la base de días que se toma en cuenta para el aguinaldo. También toma en cuenta tener actualizado el UMA que corresponda para realizar tu cálculo. Para 2023 es equivalente a 103.74. Este, como te mencioné anteriormente, se actualiza cada año en el mes de febrero. El siguiente paso es establecer la información básica del trabajador. Por ejemplo, vamos a identificar cuál es el salario bruto diario, que en este caso son 400 pesos, cuál es la fecha de antigüedad, es decir, a lo mejor cuándo es la fecha de ingreso del trabajador, y los días que le corresponden dentro de su política o su contrato, que en este caso son las de ley, que son 15 días. Aquí vamos a identificar el salario diario y los días trabajados que corresponden, que en este caso, como lo mencioné, es del 1 de enero de 2023, que fue cuando inició su contrato, al 31 de diciembre de 2023 también, que son los 365 días del correspondiente del año. A continuación, el siguiente paso es realizar la parte de los cálculos. Por ejemplo, para realizar el cálculo del aguinaldo vamos a identificar que el salario diario lo vamos a multiplicar por los días del aguinaldo, que este es el aguinaldo completo que le corresponde, es decir, 6,000 pesos. Estamos multiplicando 400 por 15. Aquí vamos a definir la parte proporcional, que es lo que era el segundo paso, es decir, primero identificamos que los días que hayan transcurrido son 365. Esos 365 también lo vamos a dividir entre lo que le corresponde de aguinaldo, que en este caso es igual a la multiplicación de los 6,000 por los 365 días. De aquí multiplicamos por los 365 días y nos da un total de aguinaldo bruto a pagar de 6,000 pesos. Bruto en el sentido de que no se ha aplicado impuestos aún. Ahora definamos cómo se realiza el procedimiento para el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 96 de la ley del ISR. Al salario mensual, es decir, 12,000 pesos, le vamos a identificar también el aguinaldo que le corresponde. Y aquí, como les había comentado, hemos identificado cuál es la parte gravada y cuál es la parte exenta. La parte exenta es equivalente a 30 veces el valor del UMA. En este caso podemos exentar hasta 3,112.20 pesos. Y el excedente es equivalente a 2,887.80, que es lo que vamos a llevar para realizar nuestro cálculo. Como les mencioné, para el cálculo del impuesto sumamos el ingreso ordinario, es decir, un salario mensual, más el gravado del aguinaldo, que son los 2,887.80. Eso nos da una suma de 14,887.80. De aquí realizamos el procedimiento que corresponde, que es buscamos el límite inferior, se lo restamos, a este ingreso excedente vamos a aplicarle la tasa que establece la tabla, que en este caso es 17.92, que si lo vemos aquí en la parte de abajo podemos ver, por ejemplo, los 14,800 quedan dentro de esta fila, porque están de entre 12,935 hasta el límite superior de 15,487. La tasa que le corresponde es igual a 17.92. Entonces, eso es lo que llevamos
a nuestro cálculo, que es esa tasa. De ahí, esto va a ser igual a nuestro impuesto marginal, es decir, de los 1951.97 por 17.92%, este es nuestro impuesto marginal equivalente a 349.79. A este le vamos a sumar una cuota fija, que de acuerdo a la fila de la tabla del ICR es equivalente a 1182.88. Este resultado es la tarifa que le corresponde de impuesto al trabajador y en este caso no entra la tabla de ISR al superar la cantidad que establece como máximo para que le corresponda subsidio. Y eso quiere decir que el impuesto que le corresponde al trabajador por esta parte del cálculo es de 1532.67. Ahora vamos a identificar el mismo procedimiento, pero solo por el ingreso ordinario, es decir, solo por el salario que le corresponde por los 30 días. Identificamos el límite, que es de 11,000. De acuerdo a esta tabla, podemos identificar que este queda dentro de este. Y a continuación aplicamos el límite inferior, multiplicamos, ese va a ser el excedente, aplicamos la tasa del 16%, este va a dar como resultado nuestro impuesto marginal, agregamos la cuota fija y este nos da el impuesto de tarifa, en este caso no aplica subsidio al empleo tampoco, y este nos da un impuesto de ISR por los ingresos ordinarios equivalente a 1033.15. Entonces, haciendo la resta de este impuesto de los 1.500 menos los 1.033, nos da un impuesto de ISR a descontar por el aguinaldo equivalente a 499.53. Es decir, de 6,000 pesos de aguinaldo menos un ISR de 499.53, le va a quedar neto a pagar a este ejemplo 5,500.47. Ahora revisemos el procedimiento de acuerdo al reglamento en el artículo 174 que establece que vamos a tomar en cuenta el aguinaldo proporcional más los ingresos ordinarios. Es decir, vamos a replicar el procedimiento que anteriormente se había platicado. En este caso, tomamos en cuenta el aguinaldo exento, luego sacamos la parte grabada y el aguinaldo grabado proporcional mensual, que en este caso es equivalente a 240. Este lo sacamos tomando en cuenta la parte grabada del aguinaldo, dividiéndolo entre 365, multiplicándolo por 30.4. Y ese es el resultado, 240. A estos 240 le vamos a sumar los 12,000 del salario mensual, que es este que encontramos aquí. Aquí realizamos el mismo procedimiento de buscar el límite inferior, que en este caso corresponde a esta fila. De aquí identificamos la tasa del 16% de acuerdo a esa misma fila y nos da un impuesto marginal o de tarifa de 178 pesos. A este le sumamos la cuota fija y nos da un impuesto de tarifa de 1,071.63. Eso es lo que le va a corresponder del ISR, del aguinaldo proporcional más el ingreso ordinario. Ahora, realizamos el proceso nuevamente solo del ingreso ordinario, es decir, solo de los 30 días de salario. Realizamos el mismo proceso que hemos explicado anteriormente y nos da un ISR del ingreso ordinario únicamente por 1,033.15. La diferencia de 1,071.63 menos 1,033.15 nos da una diferencia de ISR de 38, lo cual a la tasa de ISR del 16% nos da un total de ISR a descontar por el aguinaldo equivalente a 472. Este 16% viene el equivalente de dividir la diferencia entre los 240 pesos, que ese es el que nos da el porcentaje. Y de ahí el porcentaje lo vamos a multiplicar por el grabado general del aguinaldo, que es equivalente a 2,887.80 por 16%, y nos dan los 462.05. Ahora, de los 6,000 pesos que le corresponden a este ejemplo,
le vamos a restar los 462.05 y le va a quedar a pagar un aguinaldo de 5.537. Si comparamos ambos cálculos, en el primer caso recibe 5.500.47 y en el segundo caso 5.537. Es decir, está recibiendo un poco más de aguinaldo de acuerdo a el reglamento en el artículo 174. Y este es el procedimiento que tomamos en cuenta. Estas son las tablas que establece la misma ley en el artículo 113 de la ley del ICR. Ahora regresemos a la presentación. Algunas preguntas frecuentes sobre el aguinaldo. En primero, ¿qué deducciones puedo descontar del aguinaldo? Si bien se establece que dentro de las deducciones permitidas no se debe hacer nada de ningún tipo de descuento, a excepción del ISR y los descuentos obligatorios, como en el caso de la pensión alimenticia. Sin embargo, algunas empresas aprovechan para realizar el ajuste anual en este ejercicio, pero se recomienda no hacer reducciones más que el ISR y las pensiones alimenticias. Otra pregunta que se realiza con frecuencia es, ¿tengo derecho a recibir mi aguinaldo aunque no trabaje todo el año? Como lo definí en inicio, aunque no hayas trabajado el año completo, el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo establece que te corresponde una parte proporcional por el tiempo que hayas laborado. Y este tendrá que pagarse dentro del establecido también dentro de esta misma ley. Soy persona de confianza, tengo derecho a recibir aguinaldo. Según la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que presten un servicio de personal subordinado a una persona física o moral deben recibirlo. Esto quiere decir que todos los empleados, tanto de confianza como sindicalizados, tienen derecho a recibir esta prestación. Trabajo por honorarios. ¿Me deben pagar aguinaldo? No. En este caso, como no estás prestando un servicio subordinado, es decir, la prestación no te corresponde, ya que tú no estás reportando a un patrón, no estás cumpliendo un horario y eso hace que no tengas una relación laboral directa. A menos que tengas la manera de comprobar que tienes esa relación, que cumples un horario, que hay una relación laboral, ahí sí podrías reclamar este derecho o esta prestación. Por lo tanto, no puedes de otra manera recibir el aguinaldo. Aunque no trabajé ya en la empresa, ¿puedo cobrar mi aguinaldo? La verdad es que sí. La ley establece que, como bien en el artículo 87, no se debe pagar más ahí del 20 de diciembre. Independientemente de cuál haya sido tu motivo de dejar de laborar la empresa, tú debes recibir el pago de tu aguinaldo. Así también, aquellas personas que realicen el cobro de su finiquito o de su liquidación, este debe ser incluido al momento de realizar el pago. Y si no, tienes hasta un plazo de un año para poderlo reclamar. Si necesitas o quieres obtener más ayuda acerca de aguinaldo o conocer cómo realizar el cálculo, asimismo descargar la calculadora que te mencioné hace un momento, puedes visitar los siguientes sitios. También puedes obtener mucho más información acerca de cálculos de nómina visitando nuestro sitio web. Ahora te platico acerca del aguinaldo en Runa. Runa ofrece un plus extraordinario y es que puedes realizar el cálculo directamente desde la plataforma, desde unos plazos muy sencillos. Primero, nos vamos al módulo de nómina, de ahí a nóminas extraordinarias, creamos una nueva nómina extraordinaria, definimos el nombre que le vamos a poner, establecemos que es un tipo de nómina aguinaldo, ponemos la razón social que corresponda, ingresamos la cuenta bancaria, el cual va a salir los fondos para realizar el pago y definimos cuáles son los trabajadores que vamos a poner. Puedes realizar el cálculo para todos los trabajadores de las características o variables que estableciste o también puedes realizar el cálculo para algunos trabajadores en específico. Esto dependerá de la administración que lleves o de la forma en que quieras realizar el pago del aguinaldo. También toma en cuenta establecer el tipo de moneda, que en este caso es pesos mexicanos, para realizar el cálculo.
Una vez realizado la selección de estas variables, puedes iniciar el cálculo y de manera automática te va a sacar todo lo que te corresponde por lo que ya te mencioné de los cálculos, tanto de la base de días, resta los días que no corresponden, como por ejemplo las faltas, las incapacidades de manera general, los permisos sin goce. También hace el cálculo de los impuestos. Obviamente esto tendrás tú que hacer una prueba selección si lo vas a hacer con el reglamento del artículo 174 o lo vas a hacer con el procedimiento del artículo 96 de la ley de ISR. Entonces, una vez definidos estos parámetros, ya la plataforma realizará el cálculo de manera automática. Es algo extraordinario. Runa hace que la nómina sea mucho más fácil. También recuerda que si quieres conocer más acerca de aguinaldo, cómo realizar el procedimiento, puedes hacer una visita a nuestro sitio web, a runahr.com, y en la parte de producto, en la parte de nómina, puedes identificar más información referente a cómo se realiza el cálculo de la nómina en Runa, así como el cálculo del aguinaldo. Te invito a visitar el sitio. Y recuerda que Runa está automatizando la nómina en América Latina. Con tan solo 4 clics puedes realizar la nómina aproximadamente en 15 minutos. Te agradezco muchísimo tu tiempo por tomar este taller. Espero que te sea de ayuda y recuerda visitar nuestro sitio web para obtener más información. Que tengas un excelente día.